La crisis profunda que se vive en este país suramericano ha obligado a los padres a cambiar la manera de alimentar a sus hijos. Estos resultados los arrojó un estudio que fue realizado por el Centro Comunitario de Aprendizaje, encargado de velar por el bienestar de los niños, de los adolescentes también. Nuestro periodista Oliver Fernández tiene el reporte. 90% de las familias que fueron consultadas aseguran que los hábitos alimenticios de sus hijos fueron trastocados. El ser humano más indefenso es el niño y se le da lo que se consiga. Se le da una pastica con un poquito de carne, o se le da una pastica con mantequilla, o se le da una pastica con salsa de tomate, lo que consiga, porque eso no se está consiguiendo una alimentación variada. Hay muchos niños sin poder comer, recogiendo basura de la calle, cantando en el metro, o sea, bien crítico todo. Terrible, yo pienso que va a ser una generación muy desnutrida. Definitivamente, no hay cereales, no hay leche. Donde se almacena basura y las puertas de los restaurantes son algunos de los lugares visitados por los niños de los sectores más necesitados, cuando en sus hogares no hay nada que comer. Se ha convertido en lugar para el desayuno, el almuerzo y la cena. Esto no es que son 2 o 3, o sean niños en situación de indigencia. Son niños y niñas con sus morrales, inclusive morrales tricolor, que son los que da el gobierno para la escuela, seleccionando la comida y llevándola en el morral, no solamente para consumirla en el momento, sino llevarla a la casa. Eso es una realidad, no solamente en Caracas, sino en las diferentes capitales. La situación es dramática cuando un niño sabe que tiene que comer de la basura. Se generan problemas psicológicos, también pueden contraer otras enfermedades. Y no va a conseguir posiblemente los antibióticos para poder atender el problema de salud. Pero hay un problema de deterioro moral, de deterioro psicológico, emocional, al sentir que él tiene que comer junto con los perros, porque esa escena es dramática. En Chacaíto, un sector de Caracas, tú ves los perros comiendo y más bien peleando con el perro para que el perro no le quite la comida. Cuando un niño es desasistido, se ve en la obligación de sobrevivir y los padres pierden el control de mando. La crisis se ha convertido en el mejor aliado de la deserción escolar. El estudio indica que ha aumentado los niños y adolescentes que estudian bachillerato que faltan 1 o más días a la escuela, ¿ok? Entonces, cuando se les pregunta por los motivos por los que faltan, la mayoría indica que tienen que ver con la búsqueda de alimentos. La violencia también ha afectado a los niños. De 1.099 hogares que fueron consultados, la tercera parte sufrió el rigor de la inseguridad. Se registraron robos, incidentes en el trayecto hacia el colegio, secuestros y hasta homicidios. Representantes del Centro Comunitario de Aprendizaje aseguran que la llamada Revolución Bolivariana ha sido el gobierno que más ha descuidado a los niños en Venezuela. Exigen al presidente Nicolás Maduro ejecutar planes coherentes que ayuden a la formación integral de los más pequeños. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. A Oliver Fernández le agradecemos por ese reporte. En esta parte del programa vamos a hablar con Mauricio González Montero. Él es psicólogo, especialista en comportamiento. Gracias por acompañarnos. Gracias, Laura. Y justamente lo hemos invitado para tener su visión, veíamos este reporte desde Venezuela, su visión de cómo afectan todas estas situaciones de los países en crisis, el desarrollo personal, sentimental de los niños, de los adolescentes. Vemos los comportamientos, cómo empiezan a cambiar todos los comportamientos que empiezan a adoptar, y aunque algunos son niños, eso tal vez queda como un poco de lado, ¿no? Sí, quiero plantear que debemos verlo desde determinada postura. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona el cerebro del hombre? El cerebro del hombre funciona como si pudiéramos instalar programas de acuerdo a nuestras experiencias de vida. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense ustedes que el chico comienza a vivir bajo condiciones precarias, no tener necesidades suplidas, comienza a tener una estima por debajeada, sí hay algunos pares que están en otro nivel, comienza a tener una mentalidad de escasez. O sea, ese va a ser su nuevo modelo. Si eso es lo que recibe continuamente, entonces su proyecto de vida siempre va a estar limitado. O sea, psicológicamente estamos denotando que se afecta significativamente. Ahora veamos lo siguiente. Por ejemplo, los papás en busca de trabajo dejan mucho tiempo solo a los chicos. Bajo el entorno que ahora narraban los estudios, ¿sí? ¿Cuál es el ambiente de la calle? Las drogas, la delincuencia, porque para poder sobrevivir necesitan involucrarse en eso. O sea, estamos hablando de que se genera estrés, ansiedad. Estamos hablando de que
básicamente la persona es afectada internamente y su filtro mental para interpretar la realidad ya va a ser deficiente. ¿Y cómo entonces, o qué papel es el que entran ahí a jugar los padres? ¿Cómo deben llevar entonces este tipo de situaciones? Primer elemento, pues no transmitirles su crisis y su tensión. Es entendible que los papás, en su temor, en su ansiedad, en su angustia de no llevar provisión a su hogar, pues se estabilicen emocionalmente, pero transmitirle a los niños esa angustia directa o indirectamente inmediatamente afecta a su psicología. Primer elemento, y creo que el más clave porque son elementos sociales bajo los cuales muchas personas no tienen control, Laura. Entonces, lo que podemos hacer los padres es transmitirle a los niños un nivel de estabilidad, listo, la situación está así, dialogar con él, la situación tiene determinada forma, pero tenemos bajo control, siempre una óptica positiva. Claro, una óptica positiva, pero ¿cómo evitarlo o también cómo amortiguarlo cuando lo que estamos viendo son noticias de hay escasez, de tenemos crisis política, de hay presos políticos, estoy hablando del caso de Venezuela, y es una situación y un panorama supremamente complejo? Claro, pero mira que es la realidad de nuestros países. Entonces, podría yo decirles, claro, una ayuda profesional, pero ¿qué podemos hacer si no tienen ni siquiera para alimentarse los chicos? O sea, básicamente los padres lo único que pueden hacer es minimizar la percepción de la crisis, ¿sí? Transmitirle una actitud positiva, transmitirle una palabra de ánimo, motivarlos a que a través de esta situación crítica desarrollemos estrategias de supervivencia o estrategias de avance. Ponte tú a pensar, en una situación de estas económicas, ¿qué va a hacer una familia? Hasta los niños, si no van al colegio, ¿por qué estarán? O porque no tienen para pagar sus pensiones, o porque no tienen para sus transportes, o aún porque la desmotivación, el estrés, la ansiedad los lleva a más bien encontrar su refugio en el esquema de calle. Entonces, básicamente, los padres lo único que pueden hacer es comunicación, mejorar la comunicación con ellos, estar motivándolos continuamente y desarrollando en ellos pues una actitud proactiva bajo los pocos recursos que tienen. Claro, y si hablamos de esos comportamientos en específico, ¿cuáles serían esas maneras o esas formas que empiezan a adoptar los niños y los adolescentes en ese proceso de formación cuando están viendo este tipo de realidades? Pues imagínate el perfil de personalidad de un chico con tantos temores y ansiedades, se desarrolla un perfil de personalidad de inseguridad, de baja autoestima, de habilidades sociales deficientes, un proyecto de vida muy corto. O sea, básicamente afecta completamente su sistema de creencias, lo cual se manifiesta en la interacción social. ¿Y puede llevar esto tal vez a casos extremos como por ejemplo el suicidio? Por supuesto. Muchos casos se han visto en cuanto a que los muchachos directamente se suicidan, pero otra manera de solucionar su conflicto es suicidarse más lentamente a través de la dependencia a las sustancias, al alcohol, a las drogas, a personas. Claro, y se han visto muchos resultados porque no hay esperanza, hay desesperanza, hay temor. Pues bueno, es la realidad, una lamentable realidad. Mil gracias por haber estado con nosotros esta tarde, Mauricio González Montero, psicólogo, especialista en comportamiento. Mil gracias. Gracias, Laura. Muy amable, señor.